Y el uso de gases lacrimógenos debería estar prohibido siempre, pero especialmente ahora, tomando en consideración que estamos hablando de una patología respiratoria francamente grave. Y los ciudadanos lo que están pidiendo es tener acceso a combustible para poder movilizarse. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a ocurrir cuando se levante la cuarentena? Si no cae Javier Chirinos, le pido a mi equipo, podemos llamar al siguiente invitado, que es Hugo Cando. Él es representante de los transportistas del oeste. Porque, insistimos, ahora mismo esa discusión está abierta en todas partes. Seguir más lejos, en Colombia se plantean abrir la economía parcialmente y con muchas restricciones a partir del 27 de este mes, a finales de abril. El presidente Iván Duque hablaba de las medidas que se van a tomar para mantener, digamos, la distancia, el higiene y evitar que continúe el avance del coronavirus. En Alemania también se anunciaba la apertura de la economía con restricciones a principios del mes de mayo. La discusión está abierta también en los Estados Unidos, en fin. Y nosotros nos preguntamos entonces qué va a ocurrir en Venezuela. Si no tenemos a Hugo Cando, chicos, podemos hacer una pausa. Bien. Tenemos a Javier Chirinos, no había escuchado. Javier Chirinos, buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y además esta oportunidad de poder hablarle a tu magnífica audiencia. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca de este pase de movilidad que aparentemente ya se está aplicando en Catia en medio de la cuarentena, el alcance de una medida de esta naturaleza que tantas dudas genera. ¿Qué puede comentarnos? Bienvenido. Bueno, en principio yo soy partidario de que el coronavirus se previene con conciencia, no con coacción. Tú no generas medidas de coacción para combatirlo, y mucho menos autoritarias que no corresponden a la realidad del venezolano, que no corresponden al día a día del venezolano. Tenemos que entender claramente que tú no puedes confinar a las personas, meterlas en su casa, sin que tenga la posibilidad de salir a trabajar, de ganar el día a día, cuando el venezolano vive del día a día. Si tú me dijeras que el venezolano tiene la capacidad de ahorrar dinero, de acumular alimentos, de acumular provisiones y poder durar 2 meses sin tener que salir de su casa, pues por supuesto que son medidas que se podrían aplicar y que han aplicado otros países. Pero en Venezuela, el día a día del venezolano es trabajar para poder comer al día siguiente. Entonces, ¿cómo tú haces para encerrar en una parroquia a los habitantes de la misma? ¿Cómo tú haces incluso, que esta es la segunda fase de ese plan, cómo haces para confinarlos por sectores, para que los de Ruperto Lugo no vayan al IDIS, a Altavista, y los altavistas no vayan a la CICSA y no se muevan de allí? ¿Cómo haces para confinar a todas estas personas en una parroquia que tiene más de 300.000 electores y aproximadamente 600.000 habitantes? ¿Cómo haces para confinarlos a todos allí? Y además, ¿cómo arbitrariamente haces que los demás ciudadanos de las otras parroquias no puedan acceder a esta, cuando esta es una parroquia pues de excelencia para el comercio, para la venta de víveres, para las compras, el mercado y todo esto? ¿Cómo tú generas eso sin planificar, sin informar, sin generar que el ciudadano tenga conciencia de lo que va a ocurrir? Eso es arbitrario y totalmente va en contra de todas las libertades individuales, va en contra de todo lo que es el derecho al tránsito, pero además, y podemos entender la situación de la pandemia, pero además, coaccionando a la gente, tú no solucionas el conflicto. Coaccionando al ciudadano, tú no generas la conciencia. Y perdón que interrumpa a nuestro invitado, lo cierto es que, bueno, este es el modelo que han intentado imponer durante los últimos 20 años. Yo le preguntaría qué pueden hacer los ciudadanos frente a este mecanismo de control que no sabemos si deja por fuera incluso aquellos que no están en el sistema patria, por ejemplo. Pienso en los que están negados a sacar el carné de la patria, cómo salir a la calle para, bueno, comprar alimentos o incluso regresar al trabajo cuando esto ocurre y se levante el confinamiento de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, yo según lo que he escuchado y de hecho nosotros hemos hecho consulta con nuestros equipos, con nuestra gente allí de los diferentes sectores de la parroquia Sucre, hasta ahora no ha habido esa excepción de que debes tener el CLAP, tener el carnet de la patria, por ejemplo, para poder para recibir este pase, porque además se hizo casa a casa, fueron casa a casa entregando uno e hicieron un listado a través del CLAP con sus
para entregar uno por familia, por como ellos llaman, jefe de familia, ¿no? Pero es que al final, María Alejandra, al final nosotros tenemos que entender que las medidas que pueden ser tomadas en función de resguardar la salud y la estabilidad y la tranquilidad del ciudadano deben ser formativas. Mira, seguramente hay personas que de alguna forma no cumplen la cuarentena, porque es verdad, todos hemos visto en nuestros sectores populares, hemos visto que hay personas que no las cumplen, que se ponen a jugar dominó en la calle, pareciera que más bien sienten que están de vacaciones antes de entender lo que estamos viviendo. Eso es una realidad, pero eso es una minoría. Y tú no puedes practicar políticas en función de la mayoría para afectar a la mayoría. Tú no puedes afectar a 600.000 habitantes por una pequeña porción que no ha entendido qué es lo que debes hacer. Las medidas deberían ser otras, y ante esto el ciudadano tiene que tomar conciencia, porque nosotros también hemos hecho llamados de conciencia, hemos hecho llamados a que el ciudadano salga solo si es necesario, tenga la certeza de que si se protege a su familia, tenga la responsabilidad y el compromiso de proteger a su entorno, a sus personas mayores, a todas las personas más vulnerables, pero no así. Así no, de esta forma tú no generas nada. De hecho, es que al final, este régimen lo que demuestra es que mucho más allá de buscar contener la pandemia, busca controlar al ciudadano, busca controlar a que la gente no tenga capacidades de hacer nada, porque al final eso es lo que está demostrando. Desde hace rato nosotros en Caracas tenemos que, o debemos tener un salvoconducto para ir de una parroquia a otra. Se paran, hay alcabalas entre las parroquias para poder acceder a otras. Y ahora, bueno, ahora tú no puedes acceder a Katia, y entendiendo un punto importante, que Katia es una zona de comercio bien importante. Katia es una zona que genera para el ciudadano la posibilidad de acceder a los alimentos, porque bueno, son más baratos, por las razones inherentes al sector. Entonces, ¿cómo haces tú para que esta gente tenga la capacidad de vivir allí tranquilamente y los demás vecinos, pues de las demás parroquias, tengamos la posibilidad de poder subsistir? Porque al final, como inicié, si tuviéramos la posibilidad de ahorrar, de tener provisiones en casa, tuviéramos la posibilidad de guardar alimentos por mucho más tiempo, yo entendería la medida. Pero en una realidad con una crisis humanitaria como la que tenemos, esto es absurdo. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque lo hemos dicho, Venezuela, como ningún país del mundo, puede permanecer en cuarentena permanentemente. Ahora mismo la situación es francamente complicada, por decirlo menos. No solo por el acceso a los insumos, producto de la devaluación de la moneda, la hiperinflación que continúa galopando en nuestro país, la cuarentena, y ahora hay que agregar la crisis del combustible. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado sobre este tema, el impacto que ha tenido en Caracas, una zona que se había escapado, digamos, de esta situación que afecta desde hace bastante tiempo a buena parte del territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Mira, nosotros hicimos una encuesta, o estamos llevando una encuesta que se llama Ciudadanos Cercanos. Es una encuesta a través de las redes sociales, a través de los teléfonos inteligentes, y hemos levantado una información que voy a aprovechar la oportunidad de comentártela porque tiene mucha relación. Aquí nosotros, en una de nuestras preguntas, nosotros le preguntamos a los ciudadanos cuántas veces han salido de su vivienda en las últimas 2 semanas. Han salido en las últimas 2 semanas, y las personas, el 83% de las personas dice que sí. Luego preguntamos cuántas veces ha salido. De 1 a 3 veces responde el 27%, más de 3 veces el 20%, y de 2 a 3 veces el 35%. Pero esta es la pregunta por lo cual quiero decir cuál es el problema de la gasolina. El motivo por el cual ha salido el ciudadano. En un 39% dice que ha salido por mercado. Otro 15% te dice que ha salido por mercado y farmacia. Otro 7% te dice que ha salido por farmacias, y otro 16% te dice que no ha salido. Es decir, la gente no está saliendo a farandulear, la gente no está saliendo a comprar, a tomar café o a hacer cosas en la vida cotidiana, la gente está saliendo por necesidad. Entonces, al momento de tener restricciones de gasolina, al momento de tener la imposibilidad de trasladarse su vehículo, ¿a quién afecta? Al ciudadano que está buscando resolver ese mismo día a día bajo el cual estamos sometidos todos los venezolanos, porque si es verdad, nosotros no habíamos sido afectados por la crisis de la gasolina, pero es que esta crisis de la gasolina no es producto de la pandemia,
Esta crisis de la gasolina es producto del socialismo que tenemos en Venezuela, es producto de las políticas que han destruido nuestro sistema económico. Este problema de la gasolina es producto de la destrucción de nuestro sistema, de nuestra infraestructura. Y al final el afectado es el ciudadano. Al final el ciudadano está haciendo, como dicen, de tripas corazón para poder garantizar su día a día. El ciudadano tiene que combatir contra la gasolina, pero contra la escasez también, contra la falta de alimentos, contra la falta de efectivo, contra el bajo poder adquisitivo, contra la inflación, la hiperinflación y además contra la pandemia. Pues esa es la realidad del venezolano hoy día y la verdad nos ha tocado demasiado duro y yo diría que el venezolano, bueno, es de acero porque al final el venezolano trata de hacer todo lo que puede para poder subsistir y en medio de todo esto entonces te quieren aplicar encerrarse en tu casa sin necesidad de poder subsistir. Insisto, es absurdo que eso sean medidas planteadas para el ciudadano venezolano. Javier Chirinos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Coordinador de 20 Venezuela del Distrito Capital, ofreciendo su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto de las medidas aplicadas en medio de esta cuarentena y esta situación de la falta de combustible para un país como el nuestro. Hay que decir que la agencia de noticias Reuters publicaba que la estatal venezolana PDVSA reanudó, y esta es noticia conocida, la unidad de destilación en refinería del Palito. Allí, según fuentes, la petrolera PDVSA reanudó esta unidad de destilación de crudo y otras de procesamiento en su refinería El Palito, aunque el craqueador catalítico clave para la producción de gasolina aún no está en servicio. Esto lo dijeron el martes 2 personas conocedoras de la operación. Bueno, habrá que ver si se soluciona, se alivia de alguna manera este problema del combustible que afecta a todo el país y ahora también al área metropolitana de Caracas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La Radio TV. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Este tema de la escasez de combustible afecta directamente al transporte público. Ahora mismo no se siente demasiado por la cuarentena, pero cuando regrese la actividad lo vamos a ver. Y, por cierto, los conductores de algo tienen que vivir. Le trasladamos la inquietud para hablar acerca de este tema a Hugo Cando, presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la oportunidad de darme a expresarme en este medio y a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, en principio, cómo están haciendo los conductores de transporte público para sobrellevar esta cuarentena. Lo escuchamos. Bueno, la verdad que es muy difícil la situación de este sector, como lo de mucho en Venezuela, ¿no? Veníamos denunciando hace años la paralización de un 80%, el mal estado de nuestras unidades y ratificando que tenemos la flota automotriz más antigua de Latinoamérica. Ahora, con esta situación de esta cuarentena, la situación es mucho más grave, ya que este es un gremio que depende como mucho en Venezuela, un 80% depende del día a día.
Y como, es decir, me imagino que como todo el mundo, bueno, tratando de alargar lo que tienen y esperando la reapertura de la economía o el fin del confinamiento, ¿correcto? Sí, bueno, alargar no, ya eso como que no existe, porque ¿qué podemos alargar si ya no tenemos nada, no? Esto ha traído una grave situación en este gremio, el cual no tiene un apoyo. Bueno, casi ningún sector en Venezuela tiene apoyo del gobierno. En otros países vemos que hay apoyos económicos a los sectores, financiamientos, subsidios. Aquí definitivamente no, aquí sálvese quien pueda. Se ha visto el caso que hay compañeros que están ahorita, tenemos grupos de WhatsApp a nivel nacional y hay compañeros que están vendiendo los carros hasta por pieza y empeñando los cauchos, el que le falta caucho, empeñando baterías para que los ayuden con el sustento diario, ya que lamentablemente somos un gremio, como dije anteriormente, vivimos del día a día y ese día a día ya no existe para nosotros, ya que hay un 100% de paralización de las unidades que funcionan con gasolina. Solamente está funcionando una cantidad muy pequeña de las unidades que usan gasoil y pierden mucho tiempo en las bombas. Esa es la situación de Caracas. En el interior del país es muchísimo más grave. Ahora, bueno, en el caso de los conductores que han vendido, digamos, la unidad por pieza, no sabemos cómo harán cuando se levante la cuarentena, pero aquellos que todavía mantienen sus unidades, ¿cuál es la estrategia, tomando en consideración que la escasez de gasolina ahora afecta a todos por igual? ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, esos compañeros, de hace tiempo tenemos, nosotros en Transporte Unido por Venezuela, recuerdo que soy presidente de Transporte Unido por Venezuela también, asociación que nació el año pasado, y tenemos estudios nacionales también en las ciudades que tenemos presencia. Hay programas de sustitución de flota, las unidades son muy viejas las nuestras, por supuesto, la flota más antigua de Latinoamérica, y esos compañeros hay que con seriedad buscarle la solución, ya que este gremio no lo pueden desaparecer tan rápido. No hay estudios de sustitución de este gremio. El plan A, el plan B de los venezolanos, el plan C es el transporte público, pues de lo contrario la gente no tuviera cómo trasladarse, ya que el gobierno, las últimas unidades del 2007 para acá, tiene el control total de las unidades nuevas. Los yutones, casi un 90% los agarró el gobierno para sus TRAN y esas unidades reposan en cementerios. Así que hay que ver cómo se hace una sustitución de flota, un apoyo a este sector, un apoyo económico, un apoyo al que se le quemó la unidad desde hace años, que tenemos esos estudios, al que la perdió por un choque, porque no tenía un seguro a todo riesgo, porque eso está impagable actualmente. Hay que buscar la manera de apoyar a este sector y bueno, ahora estamos viviendo en carne propia lo que tiene años viviendo el interior del país, ya que Venezuela es una sola. Aquí en Caracas lo que se está viviendo una burbuja, y esta pandemia, no sé si es por la pandemia o una excusa de este gobierno para el control que tienen, porque lamentablemente la gasolina se les acabó, ya no hay gasolina para nadie, ni para Caracas, que era la burbuja. Entonces aquí estamos enfrentando esa grave situación que tiene años viviendo en el interior del país, ahora estamos viviendo en carne propia, y bueno, la gente no sé hasta cuándo ir a aguantar esta situación tan difícil, porque cuando ya te toca el estómago, cuando ya no tienes que comer, no tanto tus hijos, entonces ahí es donde se pone peligrosa la situación. Ahora, pienso en el precio de la gasolina, señor Ocando. El gobierno intentó mantenerla, bueno, casi regalar el combustible hasta hace poco. Sin embargo, ahora mismo hemos visto, sobre todo en redes sociales, el testimonio de varios ciudadanos que hablan de hasta $1 o hasta $2 por litro en Venezuela en medio de esta situación y de la escasez. Quisiera su comentario, porque si se retoma, digamos, la actividad económica luego de la cuarentena, bueno, ¿a qué precio van a cobrar ustedes el pasaje? Lo escuchamos. Bueno, esa burbuja, ¿no?, que estamos hablando, ese precio ficticio, ese subsidio total, nosotros los transportistas estamos de acuerdo, porque entendemos que todo tiene un valor, y cuando la gente le paga el precio que merece algún producto, lo valora más. Entonces la gasolina no la valoraban, ya que bueno, era regalada, subsidiada, por lo menos eso es una de las pocas cosas que tiene este pueblo regalada. Bueno, llegó la realidad, la gasolina no puede ser gratis, todos estamos claros, incluso aquí se hicieron estudios en el año 2018, duramos como
o 4 meses en la vicepresidencia, en el órgano superior del transporte, haciendo análisis del costo real de la gasolina. Incluso se habló que le iban a poner a precios internacionales en la frontera, más que todo, a precios de frontera, para que evitar el contrabando hacia los países vecinos, y el sector transporte iba a tener un subsidio. Y eso se quedó ahí en el aire. Al final hubo un viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en ese momento a China y se suspendieron las reuniones y más nunca se retomaron y no se habló del tema. Nosotros estamos dispuestos a pagar un precio, pero también estamos dispuestos a cobrar el precio que tiene que tener, el valor que debe tener el pasaje de transporte público. Para eso es necesario también que se reactive la economía, que los sueldos sean dignos, que la gente pueda ganar un sueldo que le alcance para pagar no solamente el transporte público, sino todos los servicios y mantener su familia como era anteriormente, con el sueldo. No necesitaba de bonos, de cajas claras, no necesitaba de ningún subsidio. Habían personas que siempre fueron subsidiadas en este país. Eso siempre va a existir, los sectores más vulnerables, pero bueno, hay sectores que no necesitan un subsidio como lo quieren imponer ahorita, que a todos los sectores, a todos los niveles, ellos pretenden que les llegue una bolsita clara. Bueno, así que esos precios de la gasolina, estoy seguro que no lo van a aumentar en estos momentos ellos, así ellos solventan el problema de la gasolina, no lo van a aumentar, al menos que sea realidad esto que están diciendo, que van a privatizar la gasolina. Bueno, si la van a privatizar, ahí sí sí van ellos a asumir un costo, porque ya no son ellos que están subsidiando, sino que son empresas privadas que van a vender, y como un negocio privado debe tener un margen de ganancia. Así que bueno, amanecerá y veremos. Yo dudo que si el gobierno retoma el control de la gasolina, si ellos logran traer la gasolina, no va a aumentar, porque van a seguir con esa mentira, porque al final es una mentira de que la gasolina es regalada. Eso tiene un costo de producción y aquí en Venezuela lamentablemente la regalan. Digo lamentable porque es que a nadie le gusta nada regalado. Las cosas deben tener un valor. En Venezuela, en cualquier parte del mundo, pero los gobiernos socialistas lo que hacen es manipular la realidad. Ahora, señor Ocando, por lo que sabemos, no están regalando precisamente la gasolina en este momento. Es decir, varían los precios, depende de la región del país a la que usted mire, pero utilizando como referencia, digamos, el testimonio de algunos ciudadanos que en redes sociales han dicho haber pagado más de $1, hasta $1.50, puede ser más, por litro de gasolina en medio de esta situación de cuarentena y escasez. Estamos hablando en bolívares, según el dólar criminal, así lo llamó, lo denominó Nicolás Maduro, que publica el Banco Central, que ayer cerró en 120.000, bueno, de 181.000 bolívares por litro. ¿Cuánto podría llegar el pasaje en un país donde el salario mínimo es menos de $2 mensuales? ¿Qué puede decirnos? Sí, me dicen que se cayó la llamada. Bueno, con esto de los números, evidentemente el equipo de Nicolás Maduro no dice nada. En lo absoluto, ellos hablan de las series más conocidas en Netflix, cuyo servicio, por cierto, cuesta creo que $6 mensuales. Lo que gana un viejito con su pensión, bueno, lo tiene que ahorrar durante 3 meses o más para pagar ese servicio. Lo decimos con absoluta ironía y sarcasmo. Pero este es un tema sobre el cual deben hablar, entiendo yo, el equipo económico de Nicolás Maduro. Lo que va a ocurrir cuando se levante la cuarentena en nuestro país. Ya está corriendo esta segunda prolongación, digamos, de la medida de confinamiento, a menos que decidan dejar a Venezuela paralizada, cosa que sinceramente no creo. Y en el caso concreto del combustible, que ya es un problema serio por la escasez y lo que hemos visto en todo el territorio nacional, por las colas, las manifestaciones de distintos sectores que necesitan combustible para movilizarse, sobre todo los más importantes en medio de la pandemia. Hablo de salud, hablo de alimentos y otros. Bueno, en el caso del transporte público, como dice el señor Ocando, que es la opción A, B y C del ciudadano de a pie, habrá que ver qué ocurre, porque si se aplica el precio internacional, que incluso está inferior a lo que están cobrando las bombas en Venezuela, según el testimonio de los ciudadanos en redes sociales, habrá que sacar números. Y compartíamos con el señor Ocando es decir, un cálculo simplemente,
$1.50 por litro de gasolina, que es lo que han llegado a pagar algunos ciudadanos en nuestro país, equivale a más de 180.000 bolívares según precio tipo de cambio oficial del Banco Central, del dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, ni hablemos del paralelo. Pero 181.000 bolívares el litro. ¿Cuánto entonces se puede cobrar por el pasaje para cubrir solo el gasto del combustible para el transporte público en las actuales circunstancias? Bueno, una pregunta que dejamos en el aire. Creo que perdimos comunicación. La situación de los servicios no es la mejor, no por falta de dinero. Más de $1 millón de dólares manejó esta administración en los últimos 20 años, que nadie sabe dónde están. Bueno, parte terminó, siempre lo decimos, en cuentas privadas en Andorra, en España, en Suiza, en los Estados Unidos, en fin. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de la cuarentena, de las medidas que se han tomado en nuestro país, y nos preguntamos lo que va a ocurrir cuando termine el confinamiento en Venezuela. Es una discusión que está abierta en todo el mundo, y es que los países no pueden permanecer paralizados, aunque algunos quieran. Lo digo también con ironía, porque bueno, la gente tiene efectivamente que comer. Ciertamente hay que ir de la mano en este momento con las medidas de protección y sanitarias para impedir la propagación masiva de este coronavirus, una enfermedad, por cierto, de la que ya conocía el gobierno chino, me parece que en el mes de noviembre. Y que bueno, ha abierto una discusión sobre las responsabilidades. Más adelante se conocerá sobre el manejo de la pandemia y de este COVID-19, sobre todo el papel que ha jugado la OMS al respecto. Pero en todo caso, es una discusión que está abierta en todas partes del mundo. Insistimos, en América Latina, concretamente en Colombia, se habla de la posibilidad de reiniciar actividades a finales de este mes. Eso todavía está en discusión. Se espera la opinión de expertos. En Estados Unidos se habla de principios de mayo. También hay una gran discusión al respecto si es conveniente o no. En Europa, España ya empezó con esta reapertura. Alemania lo va a hacer a principios de mayo y en Venezuela va a ocurrir. El tema es, y de esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que la gasolina escasea, el precio está por las nubes, y esto es simple economía. Y en el caso concreto del transporte público, un tema que dejamos en el corte anterior, habrá que ver a cuánto llega, porque si cobran a precios internacionales, o al menos lo que se está cobrando hoy, bueno, los transportistas tendrán que hacer un ajuste con un salario mínimo de menos de $2. Ustedes me dirán qué hacer. Le preguntamos a nuestro invitado, el profesor, difícil discusión, profesor Ronald Balsa, la que tenemos la mañana de hoy. No es la primera vez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Profesor, inicio conversación con usted a partir de este tema. Lo dejamos en el aire en conversación con Hugo Cando, de Transportistas Unidos por Venezuela. La situación de ese sector es francamente preocupante, como todos los sectores de nuestro país. Ellos llevan paralizados más de un mes sin ningún tipo de ayuda. Algunos han tenido que vender, canibalizar sus unidades, pero cuando regrese la actividad económica, no sabemos a cuánto llegará el transporte público con los precios actuales del combustible. Yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente es un tema que hemos tenido que tocar mucho durante los últimos años, ¿no? El tema de la gasolina y su precio. Ha habido mucho tiempo y muchas razones, e incluso ha habido amagos desde el gobierno de Nicolás Maduro y incluso desde el de Hugo Chávez de hacer ajustes al precio de la gasolina, ¿no? Y esa discusión es una discusión que siempre se paralizó con un argumento de que Venezuela era un país petrolero y que los venezolanos tenían derecho a tener una gasolina barata, ¿no? Incluso cada vez que se hizo algún intento por comunicar el aumento del precio de la gasolina, que lo hizo Hugo Chávez, había algún acontecimiento por el que se echaban para atrás. Por ejemplo, la subida del precio en Bolivia, que generó una reacción violenta en las calles de Bolivia, ¿no? Incluso piezas publicitarias que por sus efectos múltiples, ¿no? Como aquella señora que hacía unas empanadas para vender y entonces tenía que explicar por qué las vendía a un precio, porque la harina le había costado, o sea, que el costo de producción era lo que determinaba
el precio al que iba a vender el producto. O sea, esas campañas las retiraron de la televisión, pero duró un tiempo, como por lo menos para que yo no la olvide, ¿no? Subir el precio de la gasolina tenía implicaciones múltiples. En buena medida no se limitaban a generar ingresos para el gobierno o a evitar que la empresa tuviera pérdida, sino que enviaban una señal sobre el comportamiento de los precios en toda la economía. Porque si un gobierno que había basado buena parte de su campaña política en hablar del Caracazo como una consecuencia de la subida del precio de la gasolina y del neoliberalismo salvaje y del Fondo Monetario, acababa por fin subiendo el precio de la gasolina, pues buena parte de ese discurso contra el sistema de mercado quedaba muy debilitado, ¿no? Lamentablemente hubo tiempo para tomar esas decisiones de modo gradual, de modo progresivo, y evitando una de las causas de hiperinflación que terminamos sufriendo, ¿no? Que fue que teniendo PDVSA pérdidas que no cubría con la subida del precio de la gasolina, pues el Banco Central comenzó a emitir bolívares, a trasladarlos a PDVSA y PDVSA a gastarlos dentro de nuestra economía, y por esa vía generando una hiperinflación que Nicolás Maduro terminó reconociendo luego cuando dijo que estaba en la carrera loca del capital y el trabajo, ¿no? Es decir, aquí hubo tiempo para resolver un problema que no debíamos tener. El hecho de que en Venezuela se produjera gasolina en las refinerías del país no era suficiente para pensar que había que regalar la gasolina en Venezuela. Lamentablemente eso se hizo y se mantuvo por un tiempo injustificable, haciendo que se generara otra cantidad de enormes problemas que no se resolvían justamente por una gasolina regalada, sino que terminaban siendo gravados por ella, al mismo tiempo que caía el producto y subían los precios en todo el país. El coronavirus nos agarra en un momento de tremenda debilidad. Por eso pareciera ser ahora que no es posible de ninguna manera conseguir gasolina sin pagarla a unos precios exorbitantes, como tú mencionas, precios que superan los de otros países del mundo. Y en condiciones además de riesgo para la salud severo, porque el despacho de gasolina se hace con aglomeraciones que duran días. O sea, y esta es una enfermedad que es una enfermedad en buena medida desconocida, pero de la que se sabe que el contagio es muy, muy fácil, que no hay para todo el mundo síntomas que permitan determinar si están enfermos o no. Poner gasolina se ha convertido en un foco de contagio también. Y cuando esto termine, como tú dices, cuando la gente tenga que volver a la calle, recordemos que eso no significa que dejan de contagiarse. El objetivo de la cuarentena no era que la enfermedad se muera sola en la calle, ¿no? O sea, era que el contagio no fuera para todos al mismo tiempo. Y cuando volvamos a la calle, pues el riesgo de contagio se mantiene, por el problema de que estamos en un país en una crisis que venía agravándose desde años antes, y nos va a tomar con una producción caída, con problemas de transporte severos, con costos que saltaron en presupuestos familiares que estaban muy muy golpeados ya, con dificultad para además llevar alimentos de un estado a otro del país, lo que hace que no solamente suba el precio por el transporte, sino porque la oferta de productos va a ser menor en todas partes. Entonces, vamos a recibir un golpe todavía mayor al que ya habíamos estado recibiendo, y si el gobierno en ese momento decide subir el precio de la gasolina y hacer privada la oferta de gasolina y genera un nuevo negocio para un grupo que esté cerca del poder, pues eso va a ser resolver de la peor manera un problema que pudimos resolver muy bien hace ya mucho tiempo. Por cierto, no está claro, profesor, bueno, según los expertos, incluso periodistas especializados en el área económica, si la medida que está analizando el equipo de Maduro de privatizar nuevamente, porque entendemos que esto en algún momento también estuvo en manos privadas, la distribución de gasolina sea la solución final al problema. Pero tengo que preguntarle, profesor, porque de esto hablamos con usted hace años. En 2018, Nicolás Maduro, cuando anunció aquello del salario mínimo equivalente a medio petro, usted lo recordará, que fue un impacto durísimo para el sector privado, que luego se diluyó producto de la devaluación
y la hiperinflación, en ese momento, antes de las sanciones, ya él mencionó que iba a regular la gasolina, que le iba a adaptar a los precios internacionales. Eso nunca pasó. Yo le pediría un comentario, porque en medio de esta coyuntura, el impacto de una medida de esa naturaleza va a ser mucho mayor. Yo insisto, el salario mínimo hoy equivale a $2, se utiliza como referencia el oficial, el tipo de cambio oficial del Banco Central, y menos de $2 al paralelo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, bueno, sí. Muy bueno recordar que en el 2018 sí, aumentar el precio de la gasolina era parte del discurso de lo que se llamaba el plan de recuperación económico, y no me acuerdo qué más, de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, en ese plan además se decía que se iba a cobrar a través del carnet de la patria para poder darle algún subsidio a quienes tuvieran que comprar gasolina, pero tuvieran ese carnet, ¿no? Y por esa razón se llenaron bombas con algunos aparatos para poder leer esas tarjetas, ¿no? Lo que significa que no solamente se reconoció que era necesario subir el precio, sino que se reconoció que era necesario dar un subsidio y se reconoció que tenía que hacerse por vía electrónica, porque en aquel momento, a pesar de que venía una reconversión, los medios de pago no estaban disponibles para todo el mundo. Digamos que todo se hizo mal, pero se reconocieron tres cosas muy importantes. Había que subir el precio de la gasolina, había que hacer algún tipo de aporte para los ingresos de las familias más vulnerables en situaciones como esta, y que no había medios de pago para hacer el trabajo. No se dijo mucho sobre si esto iba a ser privado o no. En realidad no se dijo nada sobre eso, se asumía que PDVSA se iba a encargar de este trabajo. Pero fuera pública o privada la actividad, tres problemas a resolver: subir el precio de la gasolina, atender a los más vulnerables con una transferencia de ingresos, por un medio que yo nunca estuve de acuerdo que fuera el indicado por el gobierno, pero había que identificar un medio, y había que tener medios de pago. Y nada de eso se hizo. O sea, aumentar el salario mínimo, como tú recuerdas, en aquel momento generaba un golpe muy fuerte para empresas que tuvieron que incluso el mismo gobierno, los mismos militares tuvieron que aplanar sus escalas salariales, porque no había manera de pagar el salario mínimo y subir además el salario de los demás. Tuvieron todos por un tiempo que ganar lo mismo, que no había cómo cumplir con una norma tan arbitraria como esa, ¿no? Y quedó muy claro que esa arbitrariedad no resolvía el problema, porque la hiperinflación continuó, y porque los problemas derivados de una mala gestión pública destructiva de la actividad productiva pública y privada no se resuelven subiendo el salario mínimo. Ahora, ¿qué ocurrió durante todo este tiempo con el precio de la gasolina? Nada. Pasó nada. La gasolina se estuvo regalando durante todo este tiempo. No se podía producir porque las refinerías estaban destruidas. No había suficiente en todo el país porque las importaciones de componentes no se podían hacer, y por eso en el Táchira y por eso en el Zulia y en tantos estados del país no había gasolina para todo el tiempo. O sea, no se hizo absolutamente nada, sino permitir que todo el problema se hiciera más difícil de resolver. Ahora, en plena crisis del coronavirus, con tantos problemas que hay en este país, que se diga que se va a privatizar, que se va a vender la gasolina, que se va a importar y se va a distribuir a un precio que sea semejante al precio de las importaciones para que los privados puedan subsistir, lo que va a generar es una oportunidad de negocios para grupos desconocidos para nosotros, que no van a resolver el problema para todos en el país. Y ciertamente ya veníamos de una hiperinflación generada por un problema de emisión monetaria injustificable, y tendríamos uno de salto en los precios, porque bueno, la gasolina es cara, el transporte es caro y la comida es cara. Y dónde está la asistencia pública que el gobierno va a dar, y con qué medios de pago se va a resolver esto. Si aquí no hay cómo pagar gasolina por transferencia o con tarjetas de débito, si nosotros no tenemos bolívares circulando, porque la reconversión monetaria se hizo muy mal desde el principio,
porque buena parte de los pagos que se hacían en dólares antes se hacían en billetes que muchos no querían aceptarlos de baja denominación, no había suficiente vuelto para hacerlo. Incluso en buena parte de los países del mundo pagar en efectivo es un riesgo de contagio, porque bueno, el que estornuda en un billete y se lo pasa a otro puede contagiar al otro. O sea, es decir, ¿cómo se va a resolver toda esa cantidad de problemas ahora, cuando el discurso oficial nunca fue claro al respecto, porque decía una cosa y hacía otra? Mire, estamos en una situación que es muy compleja. No significa que no se pueda resolver, sino que Nicolás Maduro ha dado palos de ciego durante todo este tiempo y termina resolviendo de la peor manera los problemas que... Y yo digo resolviendo, ya lo he dicho varias veces, y no resuelve nada, sino que lo agrava todo, ¿no? Pero enfrenta el problema de modo inoportuno, con altos costos para toda la población. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos como siempre. Ronald Balsa es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. Radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750